Bien, el título de esta conferencia es la teoría de la liquidez. La teoría de la liquidez es una reelaboración de las ideas de la escuela austríaca, de las ideas que creo que son más relevantes de la escuela de pensamiento, de la escuela económica austríaca, sobre fundamentos, digámoslo así, financieros y económicos más actualizados y más modernos. Sin embargo, creo que prácticamente todas las ideas de la liquidez, salvo algunas que pueden venir externamente, son ideas que ya están contenidas en un estadio germinal en los autores austríacos, de manera que a lo largo de la exposición podréis ver en el PowerPoint autores que de alguna manera tratan ese tipo de ideas y con las cuales se puede conectar mucho de lo que estamos viendo. Mi objetivo con la exposición de esta teoría de la liquidez es explicar el ciclo económico austríaco con otros fundamentos o con otros argumentos, aunque como veréis el problema de fondo sigue siendo muy parecido porque se refiere a desajustes en la estructura de producción inducidos por desajustes en la estructura de financiación, desequilibrios macroeconómicos entre ahorro e inversión. Entonces, ¿cómo voy a explicar esto? Bueno, pues primero voy a perder bastante tiempo con definiciones y desarrollos de esas definiciones. Voy a tratar de desarrollar los conceptos de liquidez de los activos reales, liquidez del capital productivo, liquidez de los activos financieros, liquidez del capital financiero y liquidez de los agentes. Y una vez desarrollados estos conceptos y una vez veamos las características más notables de los mismos, ya procederé a hacer una reinterpretación de la teoría austríaca del ciclo económico sobre los fundamentos de la liquidez. Entonces, empecemos por la liquidez de los activos reales. Menger, que es claramente quien inicia esta línea de investigación, define liquidez en última instancia como estabilidad de valor, es decir, como una utilidad marginal que decrece muy lentamente. Él llega a decir en algún momento una utilidad marginal constante, es decir, no decreciente. ¿Qué implicaría la liquidez perfecta? ¿Cómo podríamos conseguir la liquidez perfecta? Es decir, si tenemos un bien cuya utilidad marginal ante incrementos de su cantidad y otros cambios de variables económicas que podrían llegar a afectar a su función de oferta o a su función de demanda no experimentan ningún cambio de valor, lo que en definitiva estamos diciendo es algo así como que tenemos una función de demanda de ese bien, llamémosle dinero, una función de demanda del dinero, que es invariante frente a toda otra variable, es decir, es independiente frente a cualquier otra variable, ningún cambio en ninguna variable afecta a la demanda de dinero y solo responde frente a su precio, frente a cambios en su precio, es decir, frente a la cantidad de bienes, de otros bienes económicos que se ofrecen a cambio de él. Pero tiene que responder de una manera muy específica, y es que la función de demanda en relación con su precio es infinitamente elástica, es decir, cualquier reducción del precio del dinero, cualquier reducción del precio de los bienes en relación al dinero da lugar a un aumento infinito del precio de la demanda de dinero, y cualquier aumento del precio del dinero da lugar a una reducción de la demanda de dinero, de tal manera que su valor no cambie. Y a su vez también una función de demanda invariante frente a toda variable, incluida su precio, es decir, oferta totalmente inelástica frente a todo, es decir, una oferta de dinero absolutamente rígida. Si tuviéramos ese dinero, es decir, demanda infinitamente elástica y oferta infinitamente inelástica, tendríamos lo que John Nash llamó algo así como el dinero ideal, un dinero cuyo poder adquisitivo sería constante. Si por ejemplo, produjéramos más bienes y por tanto el valor de los bienes cayera, el poder adquisitivo del dinero subiera, lo que sucedería es que habría una reducción de la demanda de dinero, en términos de la ecuación cuantitativa del dinero, un aumento de la velocidad de circulación, hasta el punto en el que ese precio, el precio del dinero el poder adquisitivo del dinero se volviera a su punto inicial. Al revés, si hubiese un incremento del precio de los bienes, del valor de los bienes y por tanto una pérdida de poder adquisitivo del dinero, lo que sucedería es que habría un aumento de la demanda de los bienes, del dinero, hasta el punto en el que el poder adquisitivo permaneciera constante. Además, como no puede haber cambios de oferta en ninguna dirección, pues no habría depreciación en ningún sentido por ese lado, ni apreciación. Sin embargo, el dinero asintóticamente
perfecto, es bueno, un ideal quizá, pero no es nada demasiado verosímil o realista. Lo que tenemos son lo que yo llamaría dineros asintóticamente ideales, es decir, dineros que se acercan al ideal. ¿Qué son dineros que se acercan al ideal? Pues dineros con una oferta muy rígida, aunque no perfectamente rígida, y dineros con una demanda relativamente estable frente a muchas variables. Esto es lo que los teóricos cuantitativistas consideran que es el dinero dentro de sus modelos, un dinero cuya demanda es bastante estable. El problema de este tipo de dinero, asintóticamente ideal, es que tiene dos problemas serios. El primero es que en la medida en que se produzcan ganancias en el poder adquisitivo y se pueda producir dinero, habrá una excesiva concentración de factores productivos en producir dinero. Básicamente habrá una gran cantidad de trabajadores dirigidos a producir, trabajadores y factores productivos dirigidos a producir oro. Friedman estimó que en una economía donde tuviéramos patrón oro, por ejemplo, sería necesario destinar cerca del 3% del PIB anual simplemente para estabilizar el poder adquisitivo del dinero, o acercarnos a estabilizar el poder adquisitivo del dinero. 3% del PIB es un coste carísimo que parece hacer muy atractivo su sustitución por otro tipo de dinero que no sea un activo real, es decir, que no tenga un coste real asociado. Todo el sistema de educación público y concertado de España, por ejemplo, cuesta el 4% del PIB. Claro, si solo en la infraestructura monetaria tenemos que gastar el 3%, pues parece, ya digo, algo muy caro. Y luego, si los precios no son totalmente flexibles a los cambios de demanda, y puede haber cambios de demanda por otros factores, por ejemplo, aumenta la incertidumbre, por tanto, hay un aumento de la demanda de dinero, habrá un exceso insatisfecho de liquidez, es decir, la gente querrá vender bienes para conseguir dinero, pero no llegará a reponer todos sus saldos de caja hasta el monto deseado. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues tiene dos implicaciones. Una, puede haber cambios en los precios relativos, es decir, si los precios no descienden todos al mismo ritmo, ante un aumento de la demanda de dinero, por ejemplo, unos precios pueden caer más que otros y podemos tener cambios en la estructura productiva que no respondan a cambios en las preferencias de los consumidores. Una cosa es que se produzca más dinero a costa de otros bienes, porque aumenta el valor del dinero. Otra, que porque los precios no se adaptan al mismo ritmo ante cambios en la demanda de dinero, haya unos bienes cuyo valor varíe más que el de otros en una dirección o en otra. Recordad que los precios relativos deberían mostrar las utilidades marginales relativas de un bien con respecto a otro. Por tanto, si hay un cambio en precios relativos que no responde a cambios en las utilidades marginales relativas, sino simplemente a un problema de ajuste de los precios ante cambios en la demanda de dinero, lo que tenemos es una asignación ineficiente de recursos. Y a su vez, si hay mucha demanda de liquidez que no puede ser plenamente satisfecha, eso también es subóptimo a la hora de realizar inversiones futuras. Es decir, habrá empresas que estarán infracapitalizadas en el sentido de ausencia de liquidez para afrontar retos futuros. Bien, como veremos, estos dos problemas se pueden solucionar no a través de activos reales que actúen como dinero, sino a través de complementos monetarios que incrementen la disponibilidad de herramientas para efectuar intercambios y para proporcionar liquidez. Pero antes de explicar cómo los activos financieros pueden solucionar estos dos problemas que tienen los activos reales cuando son dineros asintóticamente perfectos y no dineros perfectos o ideales, dejadme explicar la liquidez del capital productivo, porque los activos reales no solo son bienes que se pueden demandar por sus usos o por sus utilidades directas, sino que también son activos que producen otros bienes, es decir, son bienes de orden superior. En ese caso, los bienes de orden superior tienen un valor que depende del valor de los bienes de consumo que se espera que van a producir. Bien. Desde un punto de vista empresarial, podríamos decir, como antes se ha explicado, que el capital productivo, el conjunto de activos dirigidos a obtener un lucro monetario en el mercado, tiene un valor en última instancia dependiente del valor que esos bienes de capital, esos activos reales, contribuyan a producir en forma de bienes de consumo que se vendan en el mercado. La idea de que el capital tiene un valor dependiente del valor de los bienes de consumo que en última instancia contribuyen a producir, la podemos expresar con la fórmula de valor presente.
¿Qué indica esta fórmula de valor presente? Que el valor de la estructura de activos reales que tenemos no es más que la agregación del valor de los bienes de consumo que van a producir en el futuro, pero descontados por el tipo de interés. Es decir, los bienes producidos en el futuro, los bienes de consumo producidos en el futuro, no tienen el mismo valor que los bienes de consumo disponibles hoy, o los bienes de consumo de alto riesgo no tienen el mismo valor que los bienes de consumo disponibles hoy con certeza. Esa diferencia de valor, esa brecha valorativa, que es lo que von Baber llamaba la ley de coste, o no es otra cosa que la teoría del interés de Hullman, lo que nos viene a decir es que si sumamos sin descuento todo el valor de todos los bienes, el valor monetario de todos los bienes que se van a producir en el futuro, y lo comparamos con el valor actual de los bienes de capital, habrá una brecha, y esa brecha es el tipo de interés. ¿Bien? Y es una brecha que además se va a expresar o va a depender del tiempo y del riesgo. A más tiempo desde que llegan los bienes de consumo o a más riesgo en producir esos bienes de consumo, mayor será la brecha entre el valor del capital hoy y los flujos de caja derivados de los bienes de consumo que producirán mañana. Pero luego hay una segunda idea o una segunda implicación de esta fórmula de valor presente que me parece muy interesante, y es que al final el capital productivo recupera su valor produciendo bienes de consumo. Esta es una idea que está en Richard von Strill, en Capital and Production, y simplemente indica esto, es decir, los bienes de capital son herramientas para terminar produciendo bienes de consumo. No para ti necesariamente, sino para otros a través del mercado. Y no hay forma de realizar ese valor, de disponer de ese valor, de disfrutar de ese valor, salvo produciendo los bienes de consumo que se espera que se van a producir. ¿Bien? Entonces la cuestión es, ¿cuán rápidamente vamos a ser capaces de producir esos bienes de consumo en relación con el valor contenido en el capital? Bueno, la medición de esto, es decir, cuán rápidamente una estructura de capital, cuán rápidamente el capital productivo es capaz de realizar su valor en forma de producción de bienes de consumo, es lo que von Baber trató de medir con el periodo medio de producción, y tal como nos han mostrado recientemente Nicolás Kachanowski y Peter Levin en un artículo, yo creo que muy interesante para profundizar en estos asuntos dentro de la teoría austríaca, la podemos aproximar a través de la duración de Macaulay. Bien, la duración de Macaulay, que es una medida muy utilizada en finanzas, también se puede transponer para medir el periodo medio de producción. Y bueno, básicamente lo que mide es eso, bien medido el periodo medio de producción. Tenéis ahí la fórmula, no me voy a entretener en ella, pero digámoslo así, que mide el periodo medio de recuperación del valor del capital en forma de la producción de bienes de consumo. Por tanto, podemos utilizar la duración de Macaulay, es decir, este periodo medio de producción, además ponderado por riesgo, para de alguna manera medir la liquidez del capital productivo. A menor duración de Macaulay, es decir, cuanto menos tiempo tardemos en recuperar el valor del capital en forma de la producción de bienes de consumo, más líquido será el capital y por tanto más líquido será a la hora de poder readaptar una determinada estructura de bienes de capital a cambios en las preferencias y a las tecnologías que tengan lugar en una determinada economía. Es decir, un capital que es muy líquido, que tiene una duración de Macaulay muy alta, si cambian los flujos de caja esperados de ese capital o si cambian los tipos de interés, tendrá muy poco margen para reaccionar ante esos cambios. En cambio, un capital que sea muy líquido tendrá mucha facilidad para poder reorganizarse. Esta idea, por cierto, también es una idea que viene bastante clara en teoría de las finanzas, porque tenemos otro concepto que es la duración modificada, y la duración modificada lo que mide es cuál es la reacción por ejemplo, de un activo o de un bono ante un cambio en los tipos de interés. Y la conclusión es que aquellos bonos o aquellos activos que tienen una duración más alta son más sensibles a los cambios en los tipos de interés. Su precio fluctúa mucho más, con lo cual también en el caso del capital productivo. Pero vamos ya con la liquidez de los activos financieros. Un activo financiero es un derecho a recibir dinero en el futuro y es la contraparte de un pasivo financiero. Fijaos que todo activo financiero implica la existencia de un pasivo financiero, y no así con los activos reales. Es decir, los activos reales no llevan una contraparte financiera implícita.
El valor de un activo financiero también es su valor presente, es decir, el valor presente de sus flujos de caja futuros esperados descontados a su nivel de riesgo. Y también podemos definir la liquidez de un activo financiero como su duración Macaulay, es decir, el periodo medio de recuperación a partir de los flujos de caja de ese activo financiero, del capital inmovilizado en ese activo financiero. Es decir, cuánto tiempo tardamos en recuperar el valor del bono, el valor del activo financiero, a partir de sus flujos de caja. De nuevo, una mayor duración Macaulay implicará una mayor iliquidez del activo financiero, y una menor duración Macaulay implicará una mayor liquidez del activo financiero. Sin embargo, dado que los activos financieros también son pasivos financieros, fijaos que para el deudor es al revés. Es decir, una menor duración Macaulay implicará una mayor iliquidez para el deudor, porque tendrá que pagar muy pronto, y una mayor duración Macaulay implicará una mayor liquidez para el deudor, porque podrá pagar más tarde. Entonces, los activos financieros, o los pasivos financieros, mejor dicho, ¿con qué se pagan? Pues se pagan con los flujos de caja derivados de la cartera de activos reales y de activos financieros que tenga el deudor. Sin embargo, fijaos que los activos financieros que tenga el deudor son también los pasivos financieros de otros agentes. Por tanto, en última instancia, podemos decir que el valor de los pasivos financieros se paga con los flujos de caja derivados de los activos reales. ¿Bien? Si a mí me debe alguien dinero, mi liquidez puede depender de que ese alguien me pague, y ese alguien me podrá pagar en función de los activos que tenga. Si son activos financieros, dependerá a su vez de que otro le pague, pero en última instancia, si vamos yendo hacia atrás, llegaremos a un punto en el que esa liquidez dependerá de un activo real, es decir, de un activo que no sea el pasivo de nadie más. Por tanto, si la liquidez de un activo real, que depende de la capacidad de amortización de ese activo real, depende de los activos que lo respalden, un activo financiero será tanto más líquido, primero, cuanta menor sea su duración. Esto es algo bastante intuitivo. Si es un activo financiero de muy corta duración, será líquido, porque el acreedor lo podrá recuperar a muy corto plazo, pero hay otra condición que creo que es muy importante en este sentido, sobre todo para que el concepto de liquidez de activo financiero sea realmente escalable en una sociedad. Y es que los activos que respalden los flujos de caja con los que se va a amortizar ese activo financiero deriven de un activo productivo líquido. Este es el motivo por el que he explicado antes el concepto de activo productivo líquido. Imaginad que yo os prometo que mañana os voy a pagar 1 millón de euros, pero mi promesa depende de la generación de bienes de consumo a 20 años por valor de 1 millón de euros. Yo os puedo prometer que os pagaré 1 millón de euros, pero mis activos reales no son activos reales líquidos, en el sentido de un capital productivo líquido, para poder realizar ese valor y que ese valor afluya mañana a vuestras manos. Por tanto, solo tener una corta duración Macaulay no basta, en el caso de los activos financieros, para ser líquido. También es necesario que aquellos activos con los que se va a pagar ese activo financiero sean a su vez líquidos. Esta es una idea, por cierto, que también tuvo Maglub en su libro del año 36 sobre el mercado de valores. Bien, aquellos activos financieros que sean extremadamente líquidos, es decir, que no solo tengan una duración muy breve o incluso una duración cero, que el acreedor pueda requerir su pago en cualquier momento deseado, sino que además tengan esa capacidad de pago gracias a que tengan detrás activo real líquido, capital productivo líquido, serán activos financieros que sustituirán o en cierto modo complementarán al dinero como medio de intercambio. ¿En qué sentido? Bueno, pues podremos intercambiar no solo dando activos reales que tendrán un valor muy estable, sino que estos activos financieros, justamente porque son extremadamente líquidos, tendrán un valor que será, digamos, constante respecto a su nominal. Es decir, si es una promesa de pago de 1.000 euros o de 1.000 onzas de oro, dado que no hay duda de que se van a pagar 1.000 onzas de oro, porque se puede requerir el pago en cualquier momento y además detrás el colateral de ese activo financiero son activos reales que van a producir muy a corto plazo bienes de consumo por valor de 1.000 euros,
Pues en la medida en que eso sea así y se perciba así, el valor de mercado de ese activo financiero también será estable, tendrá un valor estable en 1000 onzas de oro y se podrá utilizar como medio de intercambio o como depósito de valor, es decir, las dos funciones que venía a cumplir el dinero. ¿Esto por qué es importante? Porque mientras que la oferta de activos reales, para que el dinero sea buen dinero, es decir, para que estemos en un dinero ideal o asintóticamente ideal, tiene que ser muy rígida, esta oferta de activos financieros puede ser muy elástica, con lo cual, si hay un aumento de la demanda transitorio de dinero, se podrá suplir con el aumento de la oferta de estos activos financieros que preservan su liquidez. Por tanto, se podrá dar respuesta a los aumentos de la demanda con motivo de transacción y también con motivo de precaución. Y a su vez, dado que el coste de generación de estos activos es muy bajo, podremos economizar enormemente el uso de activos reales líquidos y eso abaratan extraordinariamente el coste de utilización de un dinero base que sea un activo real líquido. Larry White, por ejemplo, estima, con cálculos muy sencillos a partir de los cálculos que realizó Friedman, que el coste de un sistema monetario donde los activos reales sean complementados por activos financieros líquidos es de apenas el 0,05 del PIB, es decir, nada similar al 2,5 o al 3% del PIB, sino el 0,05. Bien. ¿Qué es el capital financiero? Pues llamaremos capital financiero al conjunto de pasivos financieros de un agente económico. Es decir, todas las deudas o todos los compromisos de pago, mejor dicho, que tenga un agente económico. En este sentido, la iliquidez del capital financiero, es decir, cuán rápido tenga que devolver esas deudas en término medio el agente económico, también dependerá de su duración Macaulay. Y esa duración Macaulay dependerá de dos elementos. Primero, el plazo de los flujos de caja, es decir, cuán esparcidos estén en el tiempo esos flujos de caja que tiene que entregar el deudor, y también la magnitud de esos flujos de caja. Si los flujos de caja están muy repartidos en el tiempo, pero los iniciales son muy altos, pues evidentemente la iliquidez de ese agente será muy alta. Es decir, depende también del tipo de interés. Si el tipo de interés que tiene que pagar un deudor, el tipo de interés medio que tiene que pagar un agente económico es muy alto, su duración Macaulay, sobre todo si está concentrada al principio, también indicará mucha iliquidez por su parte. Bien, ese tipo de interés medio al que se enfrentará un agente económico dependerá de los tipos de interés de los distintos pasivos que haya emitido. Si sacamos un tipo de interés medio, a eso lo podemos llamar el coste medio ponderado de capital, el famoso WACC en finanzas. Y aquí la cuestión es que ese WACC, ese coste medio ponderado del capital, será creciente bajo dos circunstancias. El plazo, cuanto más cuantos más pasivos financieros a largo plazo emita, esos pasivos financieros tendrán un coste más creciente o tendrán un coste más alto que activos financieros a corto plazo, y también el riesgo. Bien, esta idea está contenida en la curva de rendimientos. A mayor plazo, mayor tipo de interés, hay un spread por tiempo, y a mayor riesgo para un mismo agente económico, es decir, cuanto más arriesgado se vaya volviendo su posición, también mayor tipo de interés. Con esto que quiero decir que el WACC, el coste de financiación de un agente económico, debería ser creciente con su iliquidez. Es decir, cuanto más ilíquido, cuanto más esté en una posición de iliquidez, más debería ser su coste de financiación. Y aquí llegamos ya a la liquidez de los agentes. Todo agente tiene, por un lado, activos reales y financieros y por otro, pasivos financieros. Los activos reales y financieros están en su activo y los pasivos financieros en su pasivo. La riqueza de un agente económico es la diferencia entre la riqueza neta de un agente económico es la diferencia entre su activo y su pasivo ajeno, es decir, sus deudas. Si los activos reales más financieros superan en valor los pasivos financieros ajenos, diremos que el agente es solvente, es decir, que tiene riqueza financiera neta. Ahora bien, un agente económico puede ser solvente y a su vez ser ilíquido. ¿Por qué puede ser ilíquido? Porque para que un agente económico sea líquido, ha de ser capaz de atender los pagos derivados de sus pasivos con los cobros derivados de sus activos reales y financieros, aunque en última instancia
son los activos reales de la economía, porque sus activos financieros, sus cobros proceden de, en última instancia, los activos reales de otros agentes. O dicho de otra manera, un agente económico estará en una posición de iliquidez si ha de atender los pagos de sus pasivos o liquidando sus activos o refinanciando sus pasivos. Si yo no puedo pagar, salvo que me refinancien o salvo que tenga que liquidar mis activos, estoy en una situación de iliquidez. Si puedo pagar con lo que cobro, entonces estoy en una situación de iliquidez. Es decir, como os decía, un agente puede ser solvente, pero ilíquido. Puede tener una riqueza neta positiva, pero no ser capaz de atender en un momento determinado sus pagos a partir de sus cobros. La iliquidez evidentemente es peligrosa, pero a su vez es rentable. ¿Por qué? Porque si a mayor iliquidez, mayor WACC, uno puede estar tentado, digámoslo así, a tratar de rentabilizar, a tratar de lanzarse en los brazos de la iliquidez para obtener mayores rentabilidades. Por ejemplo, uno puede, un intermediario financiero, por ejemplo, puede emitir activos financieros de baja duración, de corta duración, es decir, activos financieros a corto plazo, para comprar activos financieros de largo plazo. Es decir, puede arbitrar los tipos de interés de distintos activos financieros. Activos financieros de largo plazo conllevarán tipos de interés más altos por plazo y por riesgo. Activos financieros de corto plazo, en principio, pagarían tipos de interés más bajos. O otro puede incluso lanzarse a invertir en capitales productivos de largo plazo, emitiendo pasivos financieros de corto plazo, tratando de nuevo de arbitrar la rentabilidad mayor que existe en las estructuras productivas de más largo plazo con pasivos financieros de corto plazo. En definitiva, uno puede tratar de maximizar la rentabilidad de su inversión empresarial como deteriorando su liquidez, invirtiendo a un mayor plazo, a mayores duraciones, que aquellas duraciones a las que se está financiando, ¿bien? Con pasivos a corto plazo. Y a partir de aquí creo que podemos replantear el ciclo económico austríaco. Si los agentes económicos deciden preservar su liquidez, es decir, si los agentes económicos están preocupados en no deteriorar su posición de liquidez y por tanto financian inversiones a largo plazo con pasivos a largo plazo, entonces las preferencias de tiempo y de riesgo de los ahorradores, lo que podríamos llamar la estructura del capital financiero, es decir, cómo los pasivos que componen el capital financiero están compuestos pues, por pasivos a largo plazo, pasivos que señalicen alto riesgo, determinarán el tipo de financiación que se da para el capital productivo, de tal manera que nadie invertirá a mayor plazo que aquella financiación que haya conseguido a ese mismo plazo o a ese mismo riesgo. Por tanto, habrá una coordinación entre capital financiero y capital productivo. O dicho de otra manera, podemos decir, como al final sostienen los austríacos, que en este caso, si los agentes se preocupan verdaderamente por su liquidez, habrá una coordinación o un equilibrio entre ahorro e inversión. El consumo deseado por los ahorradores en distintos momentos del tiempo, expresado en los activos financieros que hayan adquirido con distintos plazos y preferencias de riesgo, estará o será compatible con la producción de bienes de consumo en distintos momentos del tiempo. En cada momento llegarán una serie de bienes de consumo que darán respuesta a las demandas de bienes de consumo en ese momento del tiempo. Ahora bien, si los agentes rechazan preservar su liquidez, la estructura de capital financiero no tiene por qué condicionar la estructura del capital productivo. Es decir, será posible financiar capitales productivos de muy alta duración a muy largo plazo con capitales financieros de baja duración. Y ahí habrá una inconsistencia temporal. Es decir, se estará prometiendo el repago de deudas a un plazo muy inferior al plazo al que se van a producir los bienes de consumo, que en última instancia tienen que servir para repagar esas deudas. ¿Bien? Por tanto, podríamos decir que en determinados plazos puede haber desequilibrios entre ahorro e inversión, es decir, que los ahorradores a un determinado plazo sean inferiores a los inversores en ese determinado plazo. Los intermediarios financieros serán los agentes más proclives a deteriorar su liquidez de manera, si lo queréis, sistémica. Se suele decir que su misión es transformar plazos, es decir, emitir pasivos financieros de baja duración para adquirir activos financieros de alta duración.
Sin embargo, según la definición que hemos dado, esos pasivos a corto plazo, esos pasivos de baja duración, no son líquidos. ¿Por qué? Porque aunque prometan amortizar la deuda a muy corto plazo, ¿qué tienen detrás? Activos productivos de alta duración. Con lo cual, no todos esos pasivos se pueden amortizar en el momento en el que se desee. O dicho de otra manera, la viabilidad o la liquidez, la capacidad de repago de esos pasivos depende de que alguien los esté refinanciando o de que se liquiden activos reales a largo plazo. El problema es que no siempre es posible encontrar un encaje a esos activos reales a largo plazo en los planes de negocio de otros agentes, de tal manera que si no puedes recolocar activos de largo plazo en otros planes de negocio, el valor de esos activos de largo plazo se hundirá. Aquí nota, el problema de los intermediarios financieros no es la reserva fraccionaria. Si los intermediarios financieros emiten pasivos financieros de baja duración con activos financieros de baja duración, lo que tenemos es que esos intermediarios financieros están preservando su liquidez. Y ahí no hay nada problemático, estamos simplemente complementando la oferta de activos reales con la emisión, la creación de activos financieros líquidos que, bueno, como he dicho, solucionan los anteriores problemas mencionados de los activos reales en solitario. El problema no es ese, el problema es crear pasivos financieros de baja duración, que todo el mundo puede estar interesado en adquirir, contra activos reales, bueno, activos financieros y en última instancia activos reales de larga duración. ¿Por qué los intermediarios financieros pueden estar interesados en emitir pasivos financieros de baja duración contra activos financieros de alta duración? Bueno, aquí hay dos hipótesis que no son necesariamente incompatibles. Una es que cuando todo el mundo se despreocupa de su liquidez, refinanciarse es muy sencillo, y al ser muy sencillo refinanciarse, digamos que la liquidez se deja de valorar, porque parece que en todo momento puedo obtener financiación de mis deudas a corto plazo. En ese caso el ciclo sería algo así como, la dinámica del ciclo tendría parte de dinámica autogenerada, es decir, podría haber ciclos incluso en un mercado libre sin nadie que manipulara. Sin embargo, hay otra interpretación que creo que es al menos más explicativa en muchos casos, que es que el Estado socializa, mutualiza el riesgo de iliquidez. Y en ese caso, claro, si a los intermediarios se les exime de asumir el riesgo de iliquidez, pues incurrirán en esa iliquidez de los agentes de manera mucho mayor. Entonces, ¿qué sucede si los agentes deterioran su liquidez por un motivo o por otro? Pues que básicamente los spreads de la curva de rendimiento, los spreads de tiempo y de riesgo, se estrecharán. ¿Bien? Por tanto, veremos un aplanamiento y una compresión de los spreads de riesgo, un aplanamiento de la curva de rendimientos temporal y un estrechamiento de los spreads entre curvas de distinto riesgo. Dicho de otra manera, si los agentes deterioran su liquidez, si invierten a largo plazo con pasivos a corto plazo, los tipos de interés de largo plazo y de alto riesgo, es decir, los tipos de interés a los que se financia proyectos a muy largo plazo y de muy alto riesgo, van a caer. ¿Bien? Y esto es bastante equivalente al inicio del ciclo austríaco. Lo que pasa es que los austríacos prefieren hablar de una reducción del tipo de interés frente al natural, nunca está muy claro qué es el tipo natural o cómo establecer ese contrafactual, y aquí lo que estamos diciendo es que hay una reducción del tipo de largo plazo o de alto riesgo debido a que los agentes no intermedian adecuadamente entre las preferencias de los ahorradores y las de los inversores. Digamos que canalizan de alguna manera ahorro de corto plazo o de bajo riesgo, ahorro que prefiere cortos plazos o bajos riesgos, a inversiones de largo plazo y de alto riesgo. Y esto es lo que provoca la expansión típica del ciclo económico. Es decir, la reducción de tipos de interés a largo plazo estimula la demanda de endeudamiento a largo plazo para invertir en proyectos de largo plazo, es decir, en capitales productivos muy ilíquidos. Es el famoso alargamiento de la estructura productiva que se explica pues en el ciclo típico austríaco. Problema, que si la estructura productiva se alarga sin que las preferencias de los ahorradores sean compatibles con ese alargamiento, es decir, si se está invirtiendo a más largo plazo o con más riesgo que lo que los ahorradores están dispuestos a tolerar, porque no hay ahorro a tan largo plazo y de tan alto riesgo, lo que sucederá es que la demanda a corto y medio plazo de bienes de consumo va a superar
la oferta a corto y medio plazo de bienes de consumo. Es decir, los empresarios estarán produciendo a muy largo plazo, pero los ahorradores y financiadores de esos empresarios estarán demandando resultados a muy corto y medio plazo. Y esto va a generar una tensión que se va a materializar en un encarecimiento del precio relativo de los bienes de consumo sobre los de los bienes de capital. Y esto puede conllevar dos consecuencias. La primera es que suban los tipos de interés. Es decir, cuando el precio de los bienes de consumo se encarece relativamente con respecto al de los bienes de capital, lo normal es que suban los tipos de interés, que haya una demanda muy grande para consumir a corto plazo, que no haya ahorro para refinanciar las posiciones financieras que vayan venciendo y por tanto que los tipos suban. Recordad, si los tipos suben, ya habrá una tendencia a que el capital productivo tenga que cambiar su estructura, porque un cambio en los tipos de interés modifica el valor actual del capital productivo y por tanto inversiones que podían parecer rentables o que podían parecer aconsejables con tipos de interés bajos, ahora dejan de serlo. Pero imaginemos que el Banco Central anula la subida de tipos de interés. Aún así, si se encarecen el precio de los bienes de consumo, la rentabilidad de aquellos capitales más líquidos, es decir, de aquellos capitales productivos más líquidos, es decir, de aquellos que sean capaces de producir bienes de consumo más rápidamente, será más alta que la de los capitales productivos más ilíquidos, es decir, aquellos que sean capaces de producir los bienes de consumo más tardíamente. ¿Por qué? Porque la rotación del capital será mucho más alta en el primer caso, es decir, cuando son capaces de producir bienes de consumo a muy corto plazo. Esto es básicamente la idea del efecto Ricardo Hayekiano. Con lo cual habrá una tensión para reemplazar capitales ilíquidos por capitales líquidos. Problema, que los deudores, aquellas deudas que van venciendo, en última instancia su capacidad de repago depende de que se produzcan bienes de consumo, es decir, de que los capitales productivos reales realicen su valor a través de la producción de bienes de consumo. Y esto, en la medida en que vencen las deudas antes de que se realicen los capitales ilíquidos, es decir, antes de que los capitales productivos produzcan los bienes de consumo, generará dos problemas. Bueno, generará el problema de que los deudores no podrán pagar, no habrán generado el valor económico para pagar. ¿Cómo se reacciona ante esto? Pues, por un lado, tratando de refinanciar las deudas. Esto es básicamente lo que los austríacos llaman ahorro forzoso, que los ahorradores que no querían ahorrar a un plazo mayor tengan que ahorrar a un plazo mayor para que se pueda completar la estructura productiva, pero normalmente esa refinanciación será a tipos de interés crecientes. Y a tipos de interés crecientes imposibilitarán el repago de muchas de esas deudas. La otra, liquidar los activos a largo plazo. Es decir, tratar de vender activos reales a largo plazo para poder pagar las deudas que van venciendo a corto. Problema, que normalmente esa liquidación de activos reales a largo se efectuará con pérdidas, por lo que os decía antes, no es fácil recolocar un activo real producido para unas cosas en otros usos o con otros propósitos. Este proceso de reajuste, de refinanciación con ahorro forzoso, que va a implicar defaults, impagos por parte de deudores que tengan que refinanciarse a tipos crecientes o la recolocación de activos productivos en usos distintos de los originalmente concebidos y por tanto con pérdidas que erosionen la posición de solvencia de los agentes, es lo que se conoce como depresión primaria. Es decir, habrá un reajuste de estructuras productivas y financieras que sea la depresión. ¿Qué pasa? Que puede suceder que la demanda de los ahorradores, la demanda de liquidez de los ahorradores en ese contexto de incertidumbre se dispare por las incertidumbres que nos rodean. Y si se dispara y no es atendida adecuadamente con la provisión de liquidez, podemos ir a lo que los propios austríacos llaman depresión secundaria, es decir, un exceso de liquidación de inversiones debido a que se busca mucha liquidez y no hay forma de producirla a corto plazo debido a que la estructura productiva tiene una duración muy elevada. Pues bien, esto es el replanteamiento que os quería comentar a partir de la liquidez y espero que veáis que el paralelismo entre ambas teorías es grande, pero hace falta una mayor base de conceptos de finanzas por debajo. Gracias.
Bueno, si pasa, bueno, la lógica está completa, está perfecta. Yo quiero saber, o sea, si todo esto es así, ¿cómo los incentivos para producir bienes de capital o bienes de consumo después cambian, caen necesariamente? Y entonces, ¿cómo se soluciona eso en el largo plazo? O sea, ahorita suben las tasas, el problema a corto puede que se solucione, puede que no, y eso necesariamente trae una consecuencia a largo plazo, que va a ser la desinversión en proyectos de inversión que den sus frutos después. Pero en los momentos que estamos ahora, que pues, según números que he visto en las conferencias en México, de los keynesianos, claro, la economía está muy cerca de su máximo de producción. Claro, pues eso es justamente el Entonces, problema. es un doble problema. El Bueno, problema de la yo, liquidez yo diría que es el mismo. y la inflación después. Porque lo que te está señalizando es que ahora la economía está produciendo, o sea, tiene muy poco margen de reajuste, y si hay una subida de tipos, que tal como la describo aquí es una subida endógena, es decir, es una subida que deriva de que las preferencias entre ahorradores e inversores no están adecuadamente casadas, y si habrá un momento en el que sea necesaria mucha refinanciación y los ahorradores no están dispuestos a proporcionarla, no están dispuestos a esperar más, los tipos subirán. Y esa subida de tipos lo que te modifica es el valor de todas las estructuras de capital, y lo que plantea o a lo que empuja es a reestructurar esas estructuras de capital. Pero esas estructuras de capital no se pueden reestructurar de la noche a la mañana porque son ilíquidas, en el sentido de que son a largo plazo bueno, claro, si tú tuvieras una estructura a muy corto plazo, si produces los bienes de consumo rápido y recuperas el valor de la inversión, ya puedes reinvertir en otras cosas distintas. Pero aquí, hasta que no terminen esas estructuras de producción, no podrás recuperar ese valor, salvo que fueras capaz de recolocar esos factores, esos bienes de capital en forma de estructuras productivas más líquidas. Pero claro, no es tan fácil migrar bienes de capital concebidos para una función en estructuras muy líquidas a otras en estructuras más líquidas. Por tanto, es parte del mismo problema. Si no estuviésemos, o sea, si hubiese un margen de recursos ociosos muy grande en todo, que ese es el escenario keynesiano típico de la depresión, si hubiese mayor demanda, por ejemplo, de bienes de consumo, de bienes de capital o de factores complementarios, se podrían producir con los factores ociosos. Pero si ya estamos cerca y hay un cambio de preferencias intertemporales que, insisto, es endógeno a la mala planificación financiera actual, pues no tienes margen de respuesta salvo liquidar estructuras y por tanto ir a una recesión. Eso me quedó completamente claro. Yo más bien no supe preguntar. ¿Y eso cómo implicaría o qué traería atrás en los precios relativos? Porque si estamos tan cerca y luego subes los tipos, va a haber inflación y deflación al mismo tiempo. O sea, digo, no sé si no estoy entendiendo nada en realidad, pero o sea, si O sea, estamos tan cerca puedes decir de que la va a haber inflación producción. de bienes de consumo y deflación de bienes de capital, si te refieres a eso, pero... Sí, bueno, una subida de tipos al final te indica eso, es un encarecimiento de los bienes de consumo en relación con los bienes de capital. Pero lo que pasa es que la inflación y deflación se suele utilizar para otras cosas. O sea, el término... Por aquí, pregunta, que alguien me preguntó. Hablabas en función de los activos financieros emitidos en base a activos reales. Y con esto quiero acercarlo un poco a hechos extraños que pasan en Venezuela. Las necesidades crecientes de liquidez por el agujero fiscal que existe han llevado a la magia de pensar de que se podían emitir activos financieros en base a reservas de petróleo que están en el subsuelo, que no han sido extraídas, y reservas de minerales preciosos, entre ellos oro. Y se han emitido, de hecho, deuda en base a ello. Hemos hecho críticas en base a que el petróleo en el subsuelo carece de valor porque todavía es un proceso que no ha sido explotado, y se habla en base a esa riqueza. O sea, sería un problema planteado en función de ello, porque estás hablando de que se puede emitir liquidez en función de activos que no son líquidos reales en el largo plazo. Claro, hombre, lo que pasa es que lo de Venezuela ya es directamente que el emisor de moneda está quebrado y por tanto sus pasivos no valen nada. Pero evidentemente, si nos abstraemos un poco del contexto dramático apocalíptico de Venezuela, crear pasivos monetarios, pasivos supuestamente a corto plazo, contra activos reales
que si alguna vez son capaces de realizar ese valor monetario, es decir, hay mucha incertidumbre de si serán capaces de hacerlo, será a muy, muy largo plazo, pues claro, es decir, la liquidez de ese pasivo financiero está verdaderamente comprometida porque a ti te tienen que pagar con cargo a ese subsuelo, salvo que otro se subrogue en tu posición de liquidez y no hay forma a corto plazo de pagar en ese subsuelo. Por tanto, o te esperas, el ahorro forzoso famoso, y eso tiene una desventaja para el tenedor que hace que el pasivo se deprecie, o no cobras. Y claro, si se deprecia el pasivo, pues lo que tienes es inflación. Siguiendo la lógica a la inversa, si nos vamos a países que han pasado de curvas de rendimiento horizontales a negativas, como Japón, Estados Unidos, ¿podemos a partir de esto inferir algo sobre cambios en su estructura productiva y la financiación que lo respalda? ¿O se debe únicamente a cambios en las expectativas futuras en los tipos de interés? No, hombre, desde luego las expectativas influyen en la curva y eso es lo que quizá faltaría haber incorporado aquí, pero bueno, no iba a hablar largo y tendido sobre la curva de rendimientos. Pero si nos olvidamos de las expectativas, que de alguna manera las expectativas es como qué espero que va a pasar sobre los fundamentales, con lo cual al final lo puedes referir a los fundamentales. Los fundamentales dependen o sea, la forma, si los tipos son mayores o menores dependen del plazo y del riesgo. La forma de la curva, si es más convexa o más aplanada, depende de la preferencia por la liquidez. Es decir, si uno se preocupa mucho de su liquidez, no arbitrará entre plazos distintos o entre riesgos distintos, con lo cual el spread será el determinado por la existencia de ahorradores inversores a un determinado plazo y nivel de riesgo. Ahora, si uno se despreocupa de su liquidez y cree que puede liquidar sus activos a largo plazo para obtener la liquidez a corto, pues sí que tenderá a haber un arbitraje de los spreads y por tanto un aplanamiento de la curva. ¿Qué podemos inferir de sus estructuras productivas? Pues evidentemente si los tipos de interés en general caen, sobre todo si caen a largo plazo, lo que tenemos son estructuras productivas más complejas y de duración más prolongada, y si lo que tenemos son tipos de interés muy altos, sobre todo tipos a largo plazo muy altos, lo que tendremos son estructuras más comprimidas, que tengan que realizar más rápidamente el valor, porque no habrá ahorradores largoplacistas con ganas de asumir riesgos, etcétera. Hola, yo para entender todo lo que dices tengo que ver el mismo vídeo pues a lo mejor 8 o 10 veces, pero bueno, más o menos con lo que visualizo, tú antes has dicho que si aumenta la cantidad de dinero, tienden a aumentar los precios y entonces se rompe la estructura productiva, no sé la palabra, vamos, se corrompe la estructura productiva. Si tú coges lo que previamente, el dinero que ya existe o bienes que ya existen o no sé cómo lo llamas tú, activos pasivos, porque es la parte de los depósitos, los pasivos, y los prestas o generas a partir de ellos activos, entonces no tiende a aumentar la cantidad de lo que hay. O sea, coges de un sitio y pones en otro, pero si generas, o sea, si emites promesas de pago, si emites pagarés sin que tengan una contrapartida real, entonces es inevitable que aumenten los precios, porque es que está aumentando la cantidad de medios de pago en circulación. Entonces se distorsiona la estructura productiva. Es inevitable, si no lo haces con un ahorro previo, es inevitable que ocurra. A ver, la primera parte la verdad no la he entendido, la última creo que sí que la he entendido bastante bien lo que estás preguntando. Sí, creo que te referías a lo último y al final sí que entiendo lo que quieres decir. A ver, primero, el que tiene un pasivo financiero está ahorrando. Es decir, yo mientras tengo un activo financiero o un pasivo financiero, depende de dónde lo mires, me estoy absteniendo de gastar, estoy dando financiación. El acreedor financia al deudor, ¿sí? Es decir, mientras tú no cobres, mientras tú no exijas el cobro del pasivo financiero, estás dando financiación y por tanto te estás absteniendo de cobrar. Bien. Esa financiación, ¿a dónde la diriges? Si la diriges a lo que he llamado capitales productivos líquidos, es decir, estructuras de producción que a muy corto plazo produzcan bienes de consumo, tú estás dando financiación durante un plazo muy breve
durante el cual se terminarán de producir los bienes de consumo que puedes querer consumir una vez concluya ese plazo. Por tanto, no es que estés incrementando los medios de intercambio sin aumentar los bienes de consumo que se pueden adquirir. Estás incrementando los medios de intercambio al tiempo que incrementas los bienes de consumo que se pueden adquirir. Porque si tú tienes una promesa de pago que en ese momento estás evitando canjear o que no lo utilizas como medio de pago, eso no significa que estés ahorrando. O sea, si yo cojo un papel y escribo 1000, o me da el banco o alguien un papel y pone 1000 y yo no utilizo ese pagaré o ese recibo o lo que sea en las tiendas porque me niego a ello en ese momento, eso no significa que esté ahorrando. O sea, yo estaría ahorrando si tuviera un activo real que no estuviera utilizando, un activo financiero de esos. Si yo emito, te pagaré 1000 euros, ¿bien? Y te lo vendo a ti y tú te lo quedas y me das bienes de consumo, o bueno, bienes económicos a mí, tú, que tenías bienes económicos de los que no estabas disfrutando, renuncias a ellos a cambio de esa promesa cuyo pago no ejecutas. Por tanto, tú si estás ahorrando porque tenías bienes económicos, renuncias a ellos, me los das a mí, a cambio de esa promesa que tú renuncias a ejecutar. Por tanto, me estás dando financiación en forma de provisión de bienes reales cuya contrapartida ha sido el pasivo financiero que te he entregado para comprarlos. No me acuerdo, pero vale. Muchas gracias, Juan Ramón, muy bien. Y sobre todo es sorprendente lo sucinta que ha sido, claro, porque han desaparecido algunos detalles o han pasado muy deprisa. Una explicación de lo de los bienes reales, creo que lo ha dicho, pero enfatizar que el bien sea real no es la garantía de todos. Hay los bienes reales tienen distinta liquidez, que es por lo que ha empezado. Con John Law aquello fue Luisiana. Luisiana era un bien real, pero ¿qué valor le das a ese bien real? ¿Cuánto más alejado en el tiempo se van a ejecutar esos proyectos de inversión en la Luisiana? ¿Cuánto van a generar flujos de caja? Fequete y no sé si Pal y otros ponen el ejemplo de pues el agricultor, la harina, el pan y tal. Es decir, cuanto más cerca estés del bien final de consumo, su valor es más seguro y más realizable en el tiempo. Algo que añadiría yo es que en todo esto hay un agente financiero muy especial, que son los bancos, que mezclan dos funciones, la función de intermediarios de pagos y la función de intermediarios financieros. Entonces, para la función de intermediarios de pagos es para la que en el mundo ideal deberían usar deuda a muy corto plazo y muy segura, porque es el sustituto monetario bueno. Mientras que para la parte de intermediarios financieros, pues la gente no financia o no debería financiar proyectos a largo plazo con deuda a corto plazo, entonces debería estar esos mundos un poquillo o razonablemente separados. Y el problema es que no lo hacen, sino que al revés, descalzan plazos por definición. Y hay gente que les dice, los bancos para ser bancos, su función es hacer descalce de plazos. Yo, si me permites ahí matizar, ahora continúas, porque yo no me termina de gustar esa división entre intermediarios de pago e intermediarios financieros. Creo que los bancos son exclusivamente intermediarios financieros, lo que pasa que el medio de pago que crean sirve para proporcionar financiación a proyectos a muy corto plazo. Sí. Porque el que tiene un depósito a la vista está financiando, digamos, la producción de bienes de consumo a corto plazo, con lo cual al final son intermediarios puros, pero tienen que intermediar bien, es decir, tienen que canalizar la financiación hacia aquellos proyectos reales que coincidan con los planes de financiación de sus tenedores de deuda. Entonces, si tienen tenedores de deuda a muy corto plazo, solo podrán canalizar financiación a proyectos muy líquidos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir a este Congreso de Economía Austríaca y os esperamos el año que viene.